Bueno, Hace rato que no subo grabaciones. Listo, ahí está. Listo, nada, tanto la pregunta era si habías leído el cuentico. sí, sí, claro, lo leí. Eh, no, sí, muy descriptivo, mucha cosa para ahí como para discutir. No sé, ¿a ustedes les gustó? Ahora, espere, es un cuento que es largo en texto, pero finalmente es rápido de leer, porque no hay que, digamos, permanecer mucho tiempo pensando en un tema específico, no es de los que tengan cosas súper intrincadas o que ahonden en un aspecto más difícil, es más bien fácil la lectura, es rápida la lectura a pesar de que es largo. Sí, Sí, yo creo de es hecho cierto. que la única forma de leerlo es como rápido, porque si uno se pone como a leerlo con cuidado, el cuento es muy redundante, entonces se vuelve aburridor. Es, Sí, En sí, cambio, sí. eso si iba a uno decir yo. llega rápido también, o sea, uno siente como una tensión, como unas ganitas de saber qué es, y si se va rápido, sí sigue como con la emoción, pero si uno lee así cada palabra, no, eso va muriendo. Sí, 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 es verdad. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos primero haciendo un resumen? Porque no lo vamos a poder leer en este espacio debido a que es larguito. Si hacemos un pequeño resumen como para que los que sea que nos vayan a escuchar si nos escuchan, o, o si se van conectando a medida los otros chicos pues, se vayan haciendo una idea de dónde vamos en la conversación. Bueno, podríamos empezar Ok. contigo. Primero, ¿por qué elegiste? Siempre decimos por qué se elige el cuento no sé, un pequeño resumencito de lo que recuerdas de él. Bueno, entonces yo elegí el cuento en realidad como algo para leerles, pues pero no lo dimensioné bien. Para leerles la selección de cosas pues como que me llaman a mí la atención. Entonces, bueno, ¿por qué me llamó la atención? Porque es terror cósmico, del más puro, porque hace parte pues como de esta literatura que llegó a mí cuando yo les conté pues que era una niña darks, que leía cosas pues así como medio tenebrosas y Howard Phillips Lovecraft es alguien pues como súper teso para ambientar situaciones oscuras en las que no aparece un monstruo como tal, tangible y así, sino que es como el mismo ambiente el que se vuelve tensionante, pesado y difícil de vivir, ¿cierto? Ese personaje pues como de Amy cuando nos cuenta, bueno, yo no sé cómo es la cuestión de los narradores, pero bueno, eh, disculpen que esté disvariando. Lo otro es el resumen, ¿sí o qué? Bueno, y también lo elegí porque en estos días, el 30 fue el Día Internacional del Asteroide, que si bien el color que cayó del cielo en realidad habla de meteoritos, pues era como algo relacionado con esto. Ese día lo declaró en 2016, pues lo propuso Brian May, que es el guitarrista de Queen. Y entonces como él es popular, le hicieron caso y en el 2016 empezó a hacer esta conmemoración. Entonces, ¿qué? Resumen. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. La historia de cómo un ingeniero se da cuenta de algo que sucedió en un terreno que van a convertir como en una especie de represa. Y esto que sucedió se lo cuenta un antiguo campesino que vivió, que era vecino de las personas que vivían en ese territorio. Y lo que sucedió fue que cayó una vez meteorito. Y de ese meteorito surgió algo que tenía unas propiedades, propiedades organolépticas y físicas y químicas muy extrañas, que como bien lo recalcan en el cuento, es de otro mundo. Y entonces todo lo que empieza a suceder es que empieza a deteriorarse la calidad del suelo, empiezan a mutar algunos animales, empiezan a moverse las plantas y al fin y al cabo, pues no sé si es válido el spoiler. ¿Se puede el spoiler? Y claro, se supone que
Un cuento Ah, que... bueno. Entonces, Sí, sí, dale, dale. finalmente, entonces, finalmente, toda esta transformación del ambiente lleva a que la familia desaparezca y muera, que incluso pues eso se dice como en las primeras líneas del cuento, entonces no hay mucho problema con contarles. Y el cuento se llama El color que cayó del cielo porque es como una de las grandes propiedades que tiene esa cosa extraña que se manifiesta en esa roca y en el pozo donde estaba sembrado como el objeto, que es algo así como un color, como algo que irradia, algo que está ahí siempre como en las noches brillando. Entonces es más o menos eso de lo que trata el cuento. Yo creo que Malo dijo o describió muy bien el objeto llamándolo cosa, ¿cierto? Porque yo creo que no hay una forma fácil de definirlo como tal. Ahí lo llaman color porque fue una propiedad que le dieron visualmente a ese objeto y decidieron llamarlo así específicamente. Color es un nombre propio ahí en este caso y la forma de definirlo por la información que nos llega del narrador, pues simplemente es como una cosa, no hay forma más de identificar qué podría ser. Lo describen un poco como un gas, al final mencionan como un gas, pero con unas propiedades que no son de este mundo, y eso mismo lo hace una cosa, porque se comporta de formas que no podemos entender digamos, con cierta confianza. Malo, ¿cómo te imaginabas tú el color? ¿Qué era el color? ¿O qué era color, más bien? Pues para mí siempre ha sido un color verde plateado, bueno, como un verde azuloso, plateado más como aguamarina, plateado, como por esos lados, como verde por lo radioactivo y azuloso porque me hace pensar en el espacio, pero no sé, es como esas noches, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que hay unas noches o unos momentos previos a la noche en la que ya no está el cielo rojo por el arrebol ni nada de eso, sino que hay un azul que embebe todo, pero es un azul oscuro que brilla y no alcanza a ser de noche. No sé si me hago entender y si les ha sucedido alguna vez. Entonces, ese color, póngale un poquito de plata y un poquito de verde y ahí quedó. Nata, ¿y tú cómo te imaginaste el color? Yo sí les fallé, para mí era verde, verde y como transparente a veces, o sea, como algo que no estaba ahí siempre, algo así. Y a veces como de colores, yo no sé. Es difícil porque justamente hablaban que era un color que no habían visto jamás, ¿cierto? Ujú. Que era un color que no parecía descrito. Ahora, el tema del color es muy complejo definirlo ahí porque, pues, si ustedes se ponen a pensar bien, no existe una definición física de lo que sería color. Básicamente es una definición neurológica. Es como tu cerebro interpreta la señal de luz que es capaz de excitar las células del ojo. Y lo que uno llama el color verde puede ser una cosa que otra persona vea de otra manera, pero toda la vida se acostumbró a llamar esa cosa que ve color verde y ya aprendió que eso es lo que significa verde y lo relaciona inmediatamente con eso. De ahí el asunto de que hay muchas personas con daltonismo que no se dan cuenta que tienen daltonismo, pero toda la vida han experimentado, incluso los que son daltónicos severos que solo ven en blanco y negro, toda la vida se acostumbraron a que ciertas tonalidades de grises son lo que la gente suele llamar de una manera y confunden a veces muchos colores precisamente por eso, porque las tonalidades son muy similares. Yo finalmente decidí que el color era de color salmón, que es un color que yo no entiendo, un color que yo Ay, lo veo y todavía no lo puedo, para mí, pues, todo el mundo dice que hay un color salmón y para mí eso es un rosado o un anaranjadito, pero yo nunca he visto el color salmón. Entonces cuando yo estaba leyendo y decían que era un color estilo, un color que nadie había visto, un color que no sé si se puede decir no existía porque es difícil decirlo, para mí era inmediatamente el color salmón. ¿Ustedes han visto el bueno, color salmón?
O sea, Pues lo sí. reconocen fácilmente. Y hay diferentes tonalidades de salmón, que es lo peor. ¿Cómo hacen? Sé que no, todo lo que yo una vez estuve por allá en una cosa, a veces iba con la novia a una cosa de maquillaje, dice que todo lo que hay de aquí a acá es color salmón, aparecía una etiquetica y yo, ¿what? Yo todo igual. Sí, así que para mí era, yo me lo imaginé específicamente como el salmón. Pero puede que seas daltónico para el color salmón. No. Pues No la sé. gente no dice como que uno ve, lo digo en serio. Exacto, es No, no, cierto. yo creo que más bien que Sí, no estoy entrenado para reconocer el color pero, salmón. Igual que pero una la persona no está entrenada, digamos, para reconocer ciertos sabores o ciertos aromas. Cuando huelen el Sí, vino, por ejemplo, y ay, que uno no, sino que no está entrenado para reconocer Es muy interesante, ¿sabe por qué? también. Porque ay, fíjese que una vez estaba hablando con un profesor, mi profesor en Chile, y él me decía, vea, hay gente que cuando el Marte está en su posición más cercana a la Tierra, observan con un telescopio y han sido capaces de detectar o de ver ahí visual, o sea, con el ojo pegado al ocular del telescopio, características de Marte. Y yo decía, pues, ¿cómo es posible? Si cuando uno mira es una bola ahí blanca y pues, me decía, es como las personas que catan vinos. Cuando uno huele el vino, uno Yes. huele cualquier cosa, pero entrenándose mucho tiempo en catar, en reconocer, en diferenciar Mm. ciertas tonalidades o ciertos aromas muy finos en ciertas bebidas, pues usted es capaz de identificarlos porque su sentido se agudiza. De la misma manera pasaba con el ojo. Su ojo se agudiza y es capaz de detectar cosas que de otra manera, si no fuera entrenado, no lo detectaría o no te darías cuenta que es lo que está ahí. Yo no creo que sea daltónico para eso, sino que no me he entrenado en reconocer esos detalles específicos que diferencian tanto ese color salmón. Sabes que tengo duda de cuál habrá sido el color que le dieron en la película. Ah, Pues ¿verdad en que sí? realidad no la vi, no vi, no conozco bien la película, será verla en algún momento, pero sí, siendo el color algo tan esencial y que se recalca tanto que no se reconoce porque no corresponde a ningún espectro visible conocido por los humanos, que le, que, que le habrán, cuál habrá sido la interpretación en la película. En fin, ese tipo de cosas se resuelven con películas a blanco y negro. Hay otra cosa que tenía como una duda frente a lo de estas propiedades de esa cosa que cayó del cielo, que pues de pronto Hernán nos podía haber contado, que era sobre esas reacciones que tenía con ciertos elementos químicos, que me pareció curioso pues que hicieran tanto énfasis. Es que fue curioso porque no estaba acostumbrada a que se hiciera este tipo de descripciones en literatura, pues o en cuentos que haya leído de H.P. Lovecraft. Pero hay Que, una cosa interesante que Nata también nos uf, puede comentar un poco sobre eso, y es que le hace sí, un análisis a eso, si fuera una sí, roca, a ver qué características, propiedades tienen, lo pica, no sé cómo, ellos utilizan el nombre ahí, Lovecraft utiliza un nombre ahí que no recuerdo ya en este momento, un nombre muy técnico, para decir como que hacen un corte de él y lo analizan. Nata, ¿qué pensaba sí, cuando lo leía? cuéntanos porfa. Que tiene de temas de geología. pues nada. No, pues yo sí pensé que era pues como el típico comportamiento de un geólogo, pues, pero no, pues, sabes que eso no era desde el principio, no era una roca, cuando ellos dicen que que no es blanda, ya, pues ya ahí murió, ya eso no es una roca. Pero una roca no puede ser fundida. A un fundido, a ver, sí, a un fundido uno no va y le hace una muestra con un martillo, pues. Ok, ok, sí. Y cuando la roca está fundida, no, no es roca. La Ujú. roca es un conjunto de cosas sólidas, de cosas en estado sólido. Ok, perfecto, Entonces, incluso perfecto. el suelo, todo lo que es disgregable es suelo, por ejemplo. Wow. O sea que cuando uno dice roca fundida, por ejemplo, cuando intenta hablar de sinónimos de la lava y del magma, está utilizando mal el término.
Sí, ya son No, fluidos. roca fundida está bien, ¿cierto? Porque sí, técnicamente sí es eso. El magma es un Ok, reciclaje, ¿cierto? Entonces sí, la roca se funde y se vuelve magma, pero digamos el magma así fundido pues no es una roca, ¿cierto? Ya es un fluido viscoso. Es. Sí, no sé si sería un coloide, pues, o algo así, pero ya no Entonces, es. Ok. entonces ah, entiendo pues como que lo hayan llamado porque se veía como una roca, ¿cierto? Sí, sí. Y él intenta como meterle el martillo, pero ya en el momento en que el martillo ve que eso es, no sé cómo se deshace, no sé, se mueve viscosamente, ya ahí ya no es una roca, pues ya no pueden hacerle análisis de roca. De todas Sin embargo, maneras, dureza cero. sin embargo, tenía sí, propiedades, digamos, bueno, también lo pueden tener los ciertos fluidos, ¿cierto? Propiedades metálicas, tenía propiedades ah, sí. magnéticas. Ay, pero lo de la porosidad, tan Ujú. raro, como un De líquido todas maneras, poroso. todo lo que le hicieron pues con los químicos y eso, también se le hace a las rocas, pues lo del ácido, el HCl, el nítrico, todo eso. Pero, y al final de hecho dicen que él creía, pues igual con esos recuerdos del viejo, que eso es súper poco verídico, Sí, 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 literariamente, pero también. bueno, Sí, sí, eso también lo quería que él comentar. recuerda dice que eso resultaba siendo un carbonato alcalino. Yo me imagino que Lovecraft escribió eso porque esa es como el tipo de roca más raro y más escaso que hay pues en la Tierra. Ah, sí. Entonces por eso, ajá. Entonces seguro por eso, yo cuando leí carbonato alcalino, yo, ya. Seguramente él leyó eso, no sé, y le pareció interesante y escribió el cuento. Ok. Sí, sí, hablando también de eso, de los personajes y de la narración, sí llega a ser un poco verídico o creíble, pues el personaje que cuenta la historia. No el narrador, sino quien cuenta la historia que hay de fondo, el que vivió, pues el Ami, que Exacto. vivió toda la situación. En parte porque siendo campesino, aunque él dice que es una persona a la que esperaba con digamos, no sé, con un nivel distinto, pues que se sorprende finalmente porque él era bastante, no sé, inteligente tal vez la palabra que utiliza, y que podía utilizar términos científicos, aunque trastabillaba un poco en su descripción y a él le tocaba parar un poco para recomponer la situación y entender bien qué era lo que él quería decir. Sí parece poco verídico, pues que él recordara tantos conceptos de ciencia sabiendo que habían pasado tantísimos años y con una memoria pues tan buena. Hay algo sobre Sí, eso que yo, también quería comentar. Ah, dale, Nata. no, dale, dale. Ah, no, listo, gracias. Sino que más allá como de lo vertiginosa y lo loable que pueda ser pues esa mente de ese señor, de la forma de recordar o la memoria, eh, a mí lo que me sorprendió es que el shock que describen al final, pues que él siente un shock impresionante de todas las cosas que suceden, eso le haya permitido recordar con tanto detalle, sabiendo que ese tipo de cosas hace que la gente, para no enloquecerse, de forma, no sé, es un instinto pues como del cerebro, eso lo mete todo en un baúlcito, lo más escondido en el cerebro, porque si eres consciente y no has hecho terapia, pues te enloqueces, ¿cierto? Entonces eso me pareció a mí como, este señor tan, sí, logró vivir todo ese tiempo y no está loco completamente, sino que es una persona razonable, es una persona que se la tilda de erudita, eso me pareció loco, pues raro, y ya, eso era lo que quería decir del personaje de Amy. Sí, yo realmente no tengo problemas con que él recuerde todo, porque podría haber sido como un personaje de esos que tienen periódicos pegados en las paredes y todo eso, pues que son todos locos. Y habría, y después es bacano, pues, y es verídico. Pero sí, perdón. Pero cuando hay una parte en que él dice como que precisamente me acordé por eso de las pruebas que le hacen a las rocas, que él dice como, ay, eh,
empieza a decir todos esos detalles que le hicieron no sé qué pruebas y Sí, respondió los no sé técnicos, cómo, sí, los y son problemas como técnicos, claro. 20 pruebas, y luego él dice, es que a mí no recordaba todo esto con tanta seguridad, pero yo le iba mencionando las pruebas y él iba diciendo los resultados, pues cómo. O sea, Sí, si él está metido de lleno, listo, está metido de lleno y eso es verosímil, ¿cierto? Que él sepa así exactamente. Pero si él dice que, ay, no, no me acuerdo bien, y luego el otro empieza a decirle soda cáustica y él dice positivo, pues no, o sea, no, súper sí, sí, pobre ese ahí. fue el nombre que dijeron los expertos cuando vinieron. Sí, sí, yo me acuerdo 20 años después, Eso yo me sí. acuerdo que era ese nombre raro que decían, no, pues, tantos No, nombres que hay. Sí, sí, claro, él rellenó ahí, pues esa parte, pero bueno, digamos que hace parte de que él trate de darle ese carácter científico al asunto, sabiendo que él no vivió, el narrador no vive la experiencia, pues tratando de mostrar esa parte científica y qué es lo que trata de darle veracidad, pero a través de un personaje donde no lo vuelve tan creíble. A mí la verdad esa parte me hubiese cuadrado mejor si lo hubiese contado el ingeniero como una investigación que hizo después. Sí, Pues como, exacto. hey, vamos a buscar en los archivos que puede haber y encontró tal cosa. Pues a mí me parece que se sustenta mejor. No sé, esas decisiones que toman los escritores para conferir ese tipo de habilidades de un personaje o del otro, cómo se toman. Porque pues al fin y al cabo sacan un poquito al lector o es porque nosotros somos un tipo de lectores que, pues yo no sé nada de geología. A mí me abrió un montón los ojos Natalia ahorita con un montón de cosas que dijo sobre las pruebas de rocas, pero somos un tipo de lectores que tal vez tiene la posibilidad de coger con pincitas lo que está leyendo y decir, hey, esto no me cuadra, porque en realidad pues no sé si a cualquier lector pongámoslo en el contexto de la época de Lovecraft, que fue hace chorrocientos años, o ahora le sigue pareciendo una narración como tan maravillosa sin sentarse a pensar en esos pequeños detalles de los personajes. No sé. sí, yo creo que esa es como la magia de esa literatura, ¿no? Y es que es muy masiva. No sé si ese sea el técnico, ¿cómo le dice? El término Sí, técnico, el pues, término. Ajá. pero es como un montón de texto, es un montón de texto y la idea es como lograr que tú llegues al final porque algo te atrapó, un misterio, querer saber cómo termina eso, pero digamos que la riqueza narrativa no la exige, no exige tanta riqueza narrativa, por ejemplo, para el escritor. Y en este cuento se nota un montón, pues es un cuento súper adolescente, me parece a mí. Tiene un montón de recursos que se nota, o sea, que es como esto era para hacerme quedar, yo sé, Lovecraft, que querían hacer quedar. Y es solo eso, es como que uno se quede porque quiere saber qué pasa al final, pero digamos que todo lo de la mitad es como, pues, ¿qué cosa se puede sacar? Sí, finalmente es como un guión o como una cosa muy cinematográfica, muy fácil de leer, lecturas o imágenes bastante simples y atrayentes, ¿cierto? Como te entrego esto que sé que te va a gustar y bueno, mastícalo y comerciemos con eso un poco, en esa conversación que tenemos en la lectura. Sí, Sí, sin total. embargo, funciona muy bien porque uno de verdad quiere saber qué está pasando ahí y al final, pues sí, está bien. Utilizo un poco algunos recursos que a mí personalmente me cansan, pero quién sabe en ese momento de pronto eran muy novedosos el tema del pozo. Ay, me tiene aburrido ese tema con las cosas de misterio que se ven en todos lados, un lugar súper común. De pronto en ese tiempo no lo era tan común y después ya lo que es no sé, el cine o las historias que vienen a partir de ese momento lo explotan, pero ese tema del pozo, de que se oculta algo en ese pozo, es bastante trillado y bueno, aparte de eso, pues, digamos, funciona muy bien la situación, el tema de los árboles, que el tipo siempre vaya yendo hacia allá y vea un cambio cada vez que vuelve donde la familia de, no sé cómo se leerá, yo tuve un amigo que llamaba Nahum, me imagino que así se puede leer ese nombre del otro personaje, cada vez que va donde esa familia, pues encuentra una cosa distinta
y ese movimiento siempre de estar en la casa de Ami, luego en la de Nahum, luego la de Ami, luego volver a la de Nahum, pues hace que uno no se sienta atrapado en un solo lugar donde se escribe la única cosa, sino que haya una dinámica ahí en el cuento y que finalmente lo termino atrapando, porque cada vez que van allá es algo nuevo, algo que ha ocurrido, ha avanzado un poco la historia, se ha revelado un poco más de situaciones en el misterio y al final ya tú interpretas lo que quieras interpretar de lo que él dice con ese final que expone pues en el cuento. Yo creo que otra forma de hacer ver que pasa el tiempo es diciendo específicamente el mes, ¿no? Pues como, y en septiembre pasa tal cosa, y en noviembre pasa otra, como esa idea de llevarnos hacia adelante, pues así como de, esto no pasó en una semana, pasó en mucho rato, pero entonces vea cómo pasa y esa elipsis, pues como el tiempo, no sé si en literatura también se usa elipsis como para pasar de un tiempo a otro sin necesidad de contar con todo detalle todo lo que sucedió entre un punto y el otro. Sí, sí. Sí, pero por Ok. ejemplo, eso que dice Malo, ¿a ustedes les parece que el cuento logra eso? Porque yo sentí que, por ejemplo, eso de los meses es para eso, o sea, es como miren que no pasó en 2 días, pero para mí el cuento yo lo sentí en 2 días, o sea, yo sentí que eso fueron 2 días, que él me estaba diciendo eso puro relleno, eso de decir que en enero, que como para decir lo de las estaciones y la comida y no sé qué, pero yo Sí, sentí yo máximo también dos soy fan. semanas. Yo creo que el Sí, cuento no cambia en básicamente mucho si uno prescinde de esos tiempos tan largos. O sea, que él lo menciona como 2 años más o menos es que ocurre toda esa situación que está comentando a mí, ¿cierto? Creo que lo mencionan como 2 primaveras, incluso hay un día exacto donde fue hace un año que ocurrió la situación. No, sí. Sí, uno podría pensar que no es tan necesario ese asunto. Lo que sí dice es acerca del comportamiento del color, porque se ve que él actúa de una forma lenta, excepto al final, donde al final la cosa se dispara de una manera que uno no encuentra el por qué justo en ese momento ocurrió todo, ¿cierto? Pero ocurre de forma lenta. Tanto es que lo que sea que queda, el color que queda ahí, va ocurriendo o va ejerciendo su influencia tan lento como una pulgada por año. Bueno, tan lento, tan rápido, depende pues relativamente como uno lo mire. Pero no ocurre inmediatamente, no mata de forma inmediata, sino que se toma su tiempo en hacer lo que sea que hace para producir el daño sobre el lugar. De pronto en ese sentido necesitaba Lorca expresar un poquitico esos pasos largos, las estaciones y las influencias sobre los seres vivos, excepto al final donde por alguna razón ¡prum!, todo ocurre inmediatamente. cierto, cierto. Yo estaba pensando es como eso que dijiste de, y por qué sucede justo ese día, justo el día en el que había un montón de ojos espectadores para poder dar testimonio de lo que vieron, ¿cierto? Sabiendo que por tanto tiempo pasó la granja medianamente abandonada, la gente dejó de pasar por ahí, esas cosas, y sentí como que fue una película, o sea, creo que es porque estoy muy metida con estos cuentos de la apreciación cinematográfica, pero me da la impresión de que es así, como si este cuento fuera algo muy cinematográfico, muy como Sí, sí, de realmente visual. es muy cinematográfico, sí, sí, es justamente eso. Sí, Sí, de pronto hace parte un poco del esfuerzo de Lorca de tratar de darle credibilidad al asunto, ¿cierto? No es lo mismo que una sola persona vea algo a que todas las personas, que varias personas y varias personas, como él mismo lo dice, que no creen más allá de lo que ven sus ojos, puedan también dar fe del asunto, aunque todo el mundo quiso olvidarse de eso. mm, es cierto. Bueno, No te iba a decir porque, algo sí, parecido Nata, sobre el tema. Ah, no, sí, iba a decir que precisamente en ese esfuerzo de hacerlo cinematográfico, que entiendo pues las descripciones para eso pues, pero creo que ahí es
cuando se nota tanto todo lo que sobra de la literatura ahí, es en ese esfuerzo de hacerlo cinematográfico que se nota todo eso que no debería estar. Y, y sí, yo me imagino que eso es lo que se fue aprendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí ahora la literatura de ciencia ficción y la literatura fantástica y de terror y todo eso me parece que es mucho más depurada y logra Ajá. el mismo efecto. Sí, aunque también está esto no sé si pues tengo que leer más al respecto, pero está la ciencia ficción hard y la ciencia ficción soft, Sí, ¿cierto? pero Pues la esto es hard. ciencia ficción en sí, pues eso tiene terror, eso tiene, o sea, ¿cuál es la principal categoría de esta cosa? Obviamente el autor le trata de dar mucha énfasis a la parte científica, pero hay mucho terror ahí también metido. Pero la ciencia ficción también puede ser terrorífica. Sí, ok, sí, entiendo, pero ¿qué es lo principal de esto? Mm. Para mí es el horror, pues yo metería eso, de hecho, También está todo pensando el lo mismo. tiempo lo compararía con Poe y por eso todo el tiempo pensé como con razón Poe fue tan teso, Exactamente esa misma idea estaba teniendo yo cuando lo leí. Yo, esto tiene un parecido, cierto parecido con Poe. porque Sí, es como, no, o sea, pues, no, demasiado bueno. Pero sí, bueno, pero es verdad que Poe tiene pocas cosas que son tan ficticias. ¿Qué son Trata qué, perdón? como que son tan ficticias, ¿cierto? Como eso del color y eso, tiene poco material sobre eso, en cambio este señor creo que tiene un montón, ¿no? sí, 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 él juega Sí. un poquitico más con esas, no sé, ficticia o fantasía más bien, porque ficticio Sí, pues, eso, casi eso todo, pero fantástico. como más fantásticas en este caso. Sí, pero sí, lo que pensaba es como que hay otros recursos, pues no todo es como describir y esperar que la gente acepte esa descripción y se lo imagine. Ahorita que me habló, pues Danilo también lo había hecho al principio, pero que retomaron lo de lo cinematográfico, pensé que sí será por eso que me pareció que había pasado 2 horas, porque fue como total, fue una película, me fue ver una película Sí, así. sí, 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 literal, yo también sentí lo mismo, sentí que estaba viendo una película. Sí, sí, total, seguro fue por eso, pero sí, ese asunto del tiempo, raro, raro, raro. Pero Bueno, entonces lo sí, sentimos malo, o sea, sentimos que es un mal cuento, porque en No, realidad yo lo disfruté, o sea, sí se sintió largo, esas cosas, y sin tener tantos elementos, pues como para hacer una buena crítica literaria, yo sentí que pues es un cuento chévere, de esas cosas que uno debería leer en algún momento de su vida, ¿no? O qué dicen. sí, pues yo lo que creo es que es un cuento súper bien clasificado o categorizado, no sé cómo se diga eso. Entonces no tiene como mucho sentido llevarlo a un extremo de calificarlo como algo, pues, como literatura así, o sea, como con todos los cánones de la literatura, pues no tiene como mucho sentido. De hecho, por eso normalmente la gente que critica literatura, pues no es la misma que critica fantasía o ciencia ficción o horror, ¿cierto? Porque no parecen lo mismo, no parece que se puedan calificar con los mismos estándares. Entonces yo no diría que es malo. Entonces por eso pensaba como en los otros referentes que tengo del horror y de la fantasía. Y yo lo disfruté, pues pienso eso que te digo al principio de que él sabe llevarlo a uno, yo quería saber qué iba a pasar. Y cuando describe como esas imágenes, que eso me parece curioso, cuando describe las imágenes ya de los muertos, por ejemplo, de lo que ven cuando abren las puertas, de lo que ven cuando se asoman al pozo, él es muy cortante. O sea, ahí sí te lo suelta y ya, simplemente dice, había huesos, había restos de huesos. Lo que quedaba era indescriptible, cosas así súper cortas. O sea, ahí ya no se riega. Ahí es cuando se hace súper evidente que toda la descripción larguísima de antes era para que tú gastaras tiempo ahí y fueras como ganando ganas
esas dos palabras todas feas juntas, pero además como ganando ganas de saber qué va a pasar al final. Era para eso. Y eso no es tan bueno que sea tan evidente. Eso es lo que pienso que no hace Poe, por ejemplo. O no se alarga, sino que te va soltando cosas peores y peores, o hace que el narrador se exprese de cierta forma en que tú empieces como a develar el misterio, pero no te sostiene con cosas que no, pues que no valen la pena. Sí, claro, como que pudieras cortar en un pedazo y atar en otro, no te has perdido mucho de lo que quería finalmente el autor construir. Es, exacto. Bueno, sin embargo, hay descripciones muy interesantes en el cuento que valen la pena mencionar y son las características. Por ejemplo, ahorita dijo la radiación de ese ser. La pregunta es, ¿qué conocemos de ese ser? Finalmente, ¿qué es ese ser? ¿Cómo lo vieron ustedes? Digamos, hablemos un poquitico de lo que hay más allá de la historia, de lo que pudiéramos imaginar o interpretar de lo que se cuenta ahí. Y es, ¿qué es ese ser? ¿Qué es? ¿Un alienígena? ¿Es una forma de tecnología? Sí, finalmente es un ser vivo, es el efecto de una radiación, no sé, ionizante o algo parecido. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que quedó? ¿Se imaginan algo? Para mí era como, para mí al principio no era nada, ¿cierto? Pues no era un ser, ¿cierto? Era como un fenómeno. Uh-huh. Pero ya al final que sí pasan cosas todas raras. Por ejemplo, no entiendo por qué el señor y la esposa sí se deshacen, ¿cierto? Pero los hijos es que los huesos. Eso me pareció todo raro. Entonces ahí pensé, ¿cómo será que si es un animal? Ahí no. O me imaginaba como un señor gigante, una cosa así, como un hombre raro, transparente. Ah, eso sí, siempre me lo imaginé transparente. Como que me imaginé que tenía que haber Fantasmal, algo. ¿Cómo? como medio fantasmal. Transparente en todo, sí, pues como Ah, transparente y que a veces le salían partes, pues que a veces sí se dejaba ver, no sé, como que reaccionaba a algo, me lo imaginaba como así. Pero sí me imaginaba como que era al final, después cuando dice eso de los huesos, ahí sí pensé que podía ser como un ser, pues como algo ahí moviéndose, saliendo del pozo. Cuando dice lo del chapoteo, pues como del agua. Pero al principio no, ni me, pues pensé que iba a ser más como algo sobre eso, sobre lo radiactivo, esas cosas así. sí, yo también al comienzo pensaba eso, y el tema del agua envenenada, pues el daño que se había hecho al ecosistema y cómo funcionaba. A mí se me pareció mucho el cuento a un evento que ocurrió de verdad, yo creo que por las épocas en que Lovecraft pues, estaba vivo. Yo creo que eso fue en 1915, tal vez este cuento fue escrito cuando, creo que como en el 20, ¿cierto? En la década de los 20. Había ocurrido un evento en Rusia que se llamaba el evento de Tunguska, que fue un misterio por mucho tiempo y al parecer fue un cometa que explotó antes de tocar tierra. Y en la explosión lo único que se sabe es que pues, la gente vio una explosión, pero cuando fueron a investigar qué era, encontraron un área de un cráter, pero lo que más llama la atención es que no sabían qué era, porque en esa época no se conocían armas ni métodos de destrucción de ese estilo. Todos los árboles parecían estar inclinados de forma radial, o sea, habían caído y muchos estaban calcinados y todos los árboles apuntaban de una forma radial en cuyo centro había un cráter, pero no había objeto. Y al final, hasta hace poco, empezó a suceder muchas hipótesis, ¿no? Antimateria colisionando con materia en el sistema solar o alrededor de la Tierra. Bueno, los extraterrestres que nunca faltan, los conspiranoides, un meteorito, pero ¿qué pasó con el meteorito para producir tremenda explosión sin haber dejado rastro? Al final parece que fue un cometa y que el cometa estalló un poco antes de tocar tierra y produjo esa explosión. Yo me imaginé inmediatamente esa situación, sobre todo por la descripción del lugar, ¿cierto? Las cosas calcinadas y quemadas. Y al principio pensé eso,
había sido un cometa, golpeó tal cosa, los efectos se quedaron, fueron radiación ionizante que empezó a destruir la cosa, pero habían cosas que no me cuadraban en ese asunto. Entonces empezaba a ser la primera de ellas, es que si uno se da cuenta cuando hay una explosión y cuando es radiación, la cosa debería de caer a medida que uno se va saliendo del radio o del centro de donde las cosas empezaron. Y parecía que el efecto era más o menos continuo sobre toda esa región. En los acres que se hablaban, yo imaginaba una forma radial, un círculo y todo experimentaba los mismos efectos, excepto en el borde. Había un cambio drástico en el borde, donde habían cambios que se notaban, digamos, por la expansión que ocurría. Bueno, entonces ahí empezamos a descartar eso. Lo que al final me parece, después de pensar un poquito en el asunto, es que yo entendí que habían tres colores, ¿cierto? Uno que fue el que desapareció cuando lo golpearon, um, que sacaron esta parte del centro, lo llaman ahí como como cúmulo, no recuerdo cómo es que lo llaman, que lo sacan, el otro que es el que logra escapar y el tercero que es la cosa que queda, glóbulos exactamente. Entendí que eran tres entes, no sé si llamarlos seres o qué. Y al final, si uno podría pensar, no, es que es una tecnología, ¿cierto? Alienígena, que viajan en ese objeto raro que es el envoltorio que estamos hablando, que al principio parece una roca, pero que no es una roca porque tiene cierta viscosidad, que, bueno, todo esto que Natalia nos dijo, con las propiedades extrañas que tiene, que se alimenta de la vida o de seres orgánicos que adquiere energía y que esa energía le sirve después para arrancar al cielo y esparcirse después por donde le dé la gana. Entonces, uno de ellos murió, el otro pudo volarse con la energía que adquirió de los seres vivos, que consumió ahí en esa noche. Extrañamente, todo lo fue acumulando para que esa noche ocurriera el viaje de partida. Y el tercero que se quedó y no pudo finalmente alimentarse más de la vida, pero que empieza a crecer, ha empezado a crecer, aunque a un ritmo lento, pues lo ha hecho un poco. No sé para qué, ni para cuándo, ni hasta dónde pueda llegar. Y al final lo que yo pensé es que eso parecía un virus. O sea, no podemos decir si de verdad la cosa era viva o no era viva, pero tenía la característica de una partícula que llega, interactúa y produce ciertas reacciones en el ambiente, puede que se duplique o no, en este caso no sé si hubo reproducción o no, y luego ¡pum!, sale y va hacia otro lado y parte allá y hace sus cosas que tenga que hacer después de que haya salido de la Tierra. No sé ustedes cómo pueden ver ese objeto que hay ahí. Yo veía la forma como de alimentarse de dos, pues la manera de alimentarse de dos formas diferentes, que es lo que en mi cabeza cuadró la muerte tan diferente entre los adultos y los niños, que era como lo que cayera en el pozo, pues era algo así como disuelto, como lo hacen los jugos Ajá. de los arácnidos, ¿cierto? ¿Cierto? Pues como que poco a poco se va alimentando, pero de la descomposición. Mientras que esta otra manera de interactuar, como lo dice Danilo, genera un desgaste y un deterioro, y ese desgaste y deterioro como que seca, como que sorbe, no sé cuál es la palabra, y al final pues simplemente se desmorona lo que hay. Entonces también podría pensarse que esta cosa que quedó al final, este color que quedó al final, al no tener algo que caiga en ese pozo o algún animal que se vaya a tirar al pozo o algo así, porque todo está abandonado, pues simplemente tiene la posibilidad de ir absorbiendo vida, esta pulgada por año, en toda la extensión. Pero me parece raro porque pues igual es bastante y ya debe haber recogido la suficiente energía para volarse otra vez. Pero bueno, en fin. Yo entendí eso mismo, dos formas de alimentarse, una que ocurría de una forma gaseosa, que afectaba a la persona, afectaba al comportamiento de la persona y empezaba también a deteriorar su organismo, que es una forma lenta de alimentarse,
por alguna razón el contacto no es tan fuerte, es como un gas que se va moviendo, que lo mencionan también al Algo así, final, sí. cuando va entrando en la casa y va rellenando ciertos lugares oscuros y brillando. Y el otro que es justamente el que mencionas, que es como un jugo gástrico, que es el que está en el pozo, en el pantano, donde tocan con esta vara, que es donde cada niño lo disuelve, la parte orgánica la disuelve rápidamente, y me parece que adquiriera energía más rápido de esa manera, suficiente pues para que se active su mecanismo de escape de la Tierra. Y parece que viaja inicialmente por esos lugares de los árboles, lo que no sé es por qué los árboles no llegaron a ese nivel de deshacerse tan fuerte, porque lo que decía él es que los árboles empezaban a agitarse y a señalar sus ramas hacia el cielo, salían unas lenguas de fuego o unos fuegos de San Telmo, unos fenómenos pues, de brillos en las puntas por temas electromagnéticos, y esas bolitas salen de las hojas de los árboles y empezaban como una luciérnaga. Yo me imaginaba básicamente una luciérnaga ahí alrededor, que eran las energías que liberaba el ser, o la energía que iba acumulando de alguna manera ese ser, no sé, para centrarla y producir el salto de la Tierra, ¿no? Ya ahí no llego a hipotetizar más sobre el tema. ¿Qué más podríamos hablar del cuento? Esas preguntas de rigor que se hacían en algún momento cuando nos reuníamos, como de si se Ah, sí. recomendaría, por ejemplo, o si es un buen cuento, no es un buen cuento, o, no sé, en una palabra, no sé, pues creo que tal vez estaríamos alargando mucho. De pronto, dos o tres cositas de las que hablábamos de eso y ya para terminar la sesión del día de hoy. Pues yo no tendría una cosa así nueva como que decir, un poco redondeando lo de Natalia, me parece que es un buen cuento dentro del género. Creo que sí es importante diferenciar los géneros en los cuales se mueven las diferentes obras, porque no es lo mismo analizar un cuento de estos a la luz, digamos, de un cuento de García Márquez, que evidentemente pues tienen características y elementos y propiedades muy distintas cada una, está dirigido a un público distinto y tienen elementos que los caracterizan de forma independiente. Entonces, me parece que funciona muy bien. Si lo que él busca es atraer y esperar a que uno se quede ahí pendiente a ver qué es lo que pasa, lo logra. Al final no quiere describir lo que es la cosa, precisamente porque me parece a mí es un objeto de otros mundos, una cosa que no es como la que nosotros conocemos, y lo único es tratar de identificarlo con lo que nos parece. Entonces parece un gas, pero no es un gas porque tiene comportamientos distintos a un gas, parece una roca, pero no es una roca porque tiene propiedades muy distintas, incluso los elementos y las formas como reaccionan, incluso la espectroscopía es muy distinta a lo que conocemos. Entonces me parece que funciona muy bien el cuento en ese sentido, y bueno, yo me divertí mucho leyéndolo. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Pues yo lo disfruté, pero no lo recomendaría a cualquiera, pues, o sea, lo recomendaría a alguien que lea estas cosas, que las disfrute, que les gusten, pero no a cualquiera porque es muy largo y eso. O sea, para alguien que no lea como fantasía o ciencia ficción y así, o terror, creo que puede ser tedioso. Malu, ¿tú qué dices? No, pues yo también lo disfruté. O sea, yo lo leí y ahorita lo que hice fue que puse una lectura en voz alta en YouTube y se siente diferente pues como la lectura de uno, que sí puede ser como redundante, porque yo lo sentí muy redundante, muchas cosas como esas, a pesar de que cuando lo leí la primera vez me gustó, pero sí, cuando lo leí la primera vez pensé que era un libro completo, pues porque lo leí en la Kindle y lo sentí largo,
y ya que lo vi pues así en un fragmento pequeño de cierta cantidad de páginas, 29, un montón, dije como, ah, bueno, no es tan largo, vamos a ver cómo lo leería una persona y es diferente el ejercicio de sentarte a escucharlo a tener que leerlo. Entonces, yo recomendaría que lo escuchen, más que lo lean. Ya si otra persona pues si quiera entrar un poco más y detenerse, sí pueden ponerse a leerlo. Entonces yo haría esa recomendación, que pues me hace pensar sobre las recomendaciones que yo hago en este espacio y es como, ¿qué clase de recomendaciones hago yo que son como un tris adolescentes o que pueden ser tediosas porque son como géneros completamente ajenos, bueno, no completamente, pero sí muy ajenos a lo que está acostumbrada esta gente, pues que lee James Joyce o Gabriel García Márquez o cualquier otro autor así súper teso, diferente a la ciencia ficción o la fantasía. Entonces, siempre es como una aventura. ¿Qué es lo que vamos a recomendar y cómo será recibido? Entonces, eso de cómo si lo recomendaría o no, pues sí, yo lo recomiendo, pero de esa forma, como les dije, audiolibro, y ya si alguien dijo, bueno, este está súper bueno, ya sí leerlo como tal. Yo me imagino que en audiolibro debe ser una cosa brutal porque me imagino que lo deben ambientar un poco con música, con voces, de esta gente pues experta en hacer esas voces de misterio y cambiarlas y todo. Un poco cuando uno escucha las historias de Poe que tienen esa música en el fondo y esa ambientación, uno siente todo el ambiente ahí encima de uno, rodeándolo. Debe ser muy, muy, muy bacano. Y esa recomendación está bacana, yo no lo había pensado. Sí, que le ponen hasta un fondo, pues es que lo puse y empezó así un sonido todo, yo, güey, esto pinta chévere, pinta chévere. Sí, sí, debe Entonces ser sí, es maravillosa. una buena opción. Nada, para que escuche los cuentos de Poe, así, son una cosa brutal, brutal. Con esa música, cuando hay la intensidad, y tú sabes que, pues, que eso Bueno, hace que sí, las emociones se crezcan un montón. qué miedo. Sí, sí, yo me acuerdo que yo así las escuchaba antes, me acostaba a escucharlas y siempre lo tensionan a uno un poco. Yo creo que podríamos intentar hacer algo así, pues por lo menos con la forma de leer nuestros cuentos la próxima vez, con estas lecturas que estamos haciendo, pues como es difícil porque también hay que falsear un poquito la voz, pero sería un ejercicio interesante intentar como meterle esa emoción a lo que se lee, aunque pues la emoción como tal ya se encuentra en el momento en el que uno dice, les voy a compartir esto porque esto sale de todo mi corazón, en la parte más profunda de mi cerebro y cosas así, pero intentar como un poquito más al estilo de Danilo, que me gusta mucho cómo se le sale esa otra voz cuando lee, es muy chistoso y me gusta bastante eso que hace, aunque no sea, o sea, vos lo haces a propósito, Danilo, o es simplemente No, algo que te pasa, no, yo se te cuando leo así mentalmente también switch. lo leo igual, yo no sé, y es una cosa que no puedo evitar, como falsear la voz ahí. Soy histriónico, no puedo evitarlo. Tan charro Bueno, es, ¿quién qué? pues que no lo pueda evitar. No, y leyendo a James Joyce en voz alta es peor. Yo no, yo, por ejemplo, yo lo único que he oído así de pop fue El Cuervo y no me gustó. Entonces yo ahí pensé como no, esas cosas como que me desencantan, pues cuando ponen la voz muy forzada, como que no me concentro en lo que están diciendo, entonces entre más neutro posible, para mí Pero es ojo, como, Nata, ojo que quién sabe quién lo haga también, no es cualquier persona, son de y yo estos. supuestamente oí uno muy bueno, que era ese actor viejito, que el que hace Gandalf, Ah, como así, y pucha. lo odié, y eso con una música, y yo no, qué sé. No, yo me escuché varios, el de Berenice, La caída de la casa Asher, y son. Sí. Lo que Pues pasa es me que también gustó el los cuento, audiolibros sí, me exigen mucha gustó. concentración. Sí, yo me desconcentro también, solo con la voz, solo con que haya esas inflexiones, ya me desconcentro. Wow. Bueno, no, sí, también hay para todo. Entonces hay quienes son capaces de hacerlo más bien así, quienes gustan más de eso y otros que no.
Y yo admiro a la gente que oye cosas, yo normalmente no, yo de hecho casi no soy ni tan musical, pues casi no soy de la música ni de oír, de ni oír leer. podcast, todo eso me estresa. No, excelente. Bueno, listo, entonces damos por concluida la sesión de hoy. Voy a cerrar acá la grabación. Tengo que desatrasar con todas esas grabaciones que tengo por ahí que no he subido.